Lo señalaron frente a todos como si fuera una broma, pero lo que hizo ese veterano aún estremece corazones. En una feria local, entre aplausos fingidos y sonrisas burlonas, le dieron a un veterano humilde un caballo viejo. Lo llamaron homenaje. Pero no era más que una burla pública, disfrazada de gratitud. Querían que todos se rieran. Que vieran al hombre como un chiste, como algo del pasado. Pero ese hombre no alzó la voz, no pidió justicia en ese momento. Solo bajó la mirada, tomó las riendas con respeto y caminó hacia casa. Lo que nadie imaginó es que ese gesto, aparentemente insignificante, despertaría un recuerdo que llevaba enterrado desde la guerra. Porque ese caballo, flaco y descartado, le recordó a otro. A uno que conoció cuando aún tenía juventud en el cuerpo y fuego en el corazón. Lo que vino después no fue venganza. Fue algo mucho más poderoso. Fue memoria. Fue redención. Fue un acto de dignidad que transformó a un pueblo entero. La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Santobías, mientras la feria anual reunía a vecinos, comerciantes y familias enteras. Entre los stands de algodón de azúcar y los juegos de puntería, una voz en altavoces llamó la atención del público. Hoy queremos rendir homenaje a uno de nuestros héroes olvidados, el señor Rogelio Márquez, veterano de guerra y vecino ejemplar. La gente aplaudió por costumbre, sin saber qué ocurría exactamente. Un grupo de organizadores se acercó con sonrisas forzadas, guiando a Rogelio hasta el centro del terreno. Vestía su única chaqueta decente, con las medallas desgastadas en el pecho y el paso lento pero firme de quien ha conocido el verdadero peso del tiempo. Detrás de él, una pequeña carroza se abrió, revelando la sorpresa: un caballo viejo, de costillas marcadas, patas temblorosas y mirada perdida. Para que recuerde sus tiempos de gloria, don Rogelio, dijo uno de los jóvenes, sin ocultar la risa. Algunos aplaudieron, otros apenas contenían las carcajadas. Las cámaras de los teléfonos grababan todo, mientras el veterano se mantenía en pie, inmóvil, mirando al animal. No hubo enojo en su rostro, ni una palabra de protesta. Solo sus manos temblorosas se alzaron para tomar las riendas con respeto, como si aquel caballo maltrecho fuera un general caído en combate. Los organizadores lo rodearon con gestos de falsa admiración, pero las carcajadas detrás no se molestaban en fingir. Algunos jóvenes imitaron el paso torpe del caballo, otros gritaban cosas que Rogelio prefería no oír. Y sin embargo, él no rompió el silencio. Caminó despacio, con la frente en alto y los ojos fijos en el suelo, como quien ha aprendido a soportar la injusticia sin perder la dignidad. Nadie notó que sus labios murmuraban algo, apenas un susurro que se perdió entre la música de feria y el bullicio. No es la primera vez. Entre la multitud, un niño pequeño jalaba la manga de su madre, preguntando por qué todos se reían si era un homenaje. La madre no supo qué responder. En ese momento, algo cambió en el aire. No por lo que dijeron, sino por lo que callaron. Porque en los ojos de Rogelio no había vergüenza, ni humillación. Había memoria. Y en esa memoria, algo empezaba a despertar. Mientras regresaba caminando con el caballo a casa, entre calles empedradas y miradas torcidas, sus pasos dejaban una marca invisible. No era un hombre vencido. Era un hombre que entendía el valor de lo que otros despreciaban. Y aunque nadie lo sabía, la historia que estaban tratando de ridiculizar apenas comenzaba. El camino de regreso fue lento y silencioso. Rogelio sujetaba las riendas con suavidad, mientras el caballo avanzaba con dificultad, como si cada paso le recordara los años que habían pasado sin compasión. Los vecinos lo miraban desde las ventanas. Algunos se escondían tras las cortinas, otros susurraban con tono burlón. Un par de muchachos lanzaron una carcajada al verlo pasar, uno incluso imitó el relincho de un animal moribundo. Rogelio no respondió. Su mirada permanecía serena, aunque dentro de su pecho, algo comenzaba a agitarse como una vieja herida que se reabría. Al llegar a su modesta casa de adobe, sin lujos ni adornos, abrió el portón de madera y dejó entrar al caballo al pequeño patio trasero. Le sirvió agua en un balde oxidado y acomodó unas mantas viejas para que pudiera descansar. El animal se tumbó con un gemido sordo, como si entendiera que por fin alguien lo trataba con compasión. Rogelio no dijo nada. Solo se sentó en silencio frente a él, como si esperara que el tiempo le diera alguna respuesta. Pero el tiempo, como siempre, solo traía recuerdos. Ya entrada la noche, con la luz temblorosa de una vela encendida, Rogelio abrió un viejo baúl que guardaba bajo su cama. Dentro, entre cartas, medallas cubiertas de polvo y una boina descolorida,
encontró una fotografía. En ella, un joven con mirada firme posaba junto a un caballo de crines oscuras y postura altiva. Era él. Aquel muchacho que durante la guerra patrulló zonas minadas con ese mismo animal. Aquel que, en medio del caos y del fuego, salvó vidas gracias a la nobleza de una criatura que todos querían descartar por considerarla demasiado nerviosa. El recuerdo le apretó el pecho. Acarició la fotografía con los dedos temblorosos, como si pudiera hablarle. Como si al tocarla volviera a sentir el olor del polvo, el sudor del combate, el calor de la tierra removida por los cascos. Cerró los ojos y por un instante, escuchó otra vez la voz de sus compañeros, el silbido del viento entre trincheras, y el resoplido del caballo junto a él. Recordó la promesa que le hizo a aquel animal antes de que lo enviaran al retiro forzoso: ningún compañero mío será olvidado. Esa noche, sentado en la oscuridad, Rogelio comprendió que aquel regalo cruel no era una burla más. Era una segunda oportunidad. No lo veía como un castigo, sino como un llamado. Ese caballo viejo, flaco y herido, era como él. Y así como una vez les demostraron que estaban equivocados, tal vez ahora también podrían hacerlo. Porque cuando la memoria duele, el alma despierta. Y en ese despertar silencioso, comenzaba a forjarse una promesa que nadie más escuchó, pero que muy pronto todos recordarían. Las mañanas en la casa de Rogelio comenzaron a cambiar. Ya no eran silenciosas ni grises. Cada día, apenas salía el sol, el veterano salía al patio con paso decidido, llevando consigo un balde de avena, una toalla húmeda y una voz suave que acariciaba el aire. El caballo, que al principio apenas podía sostenerse, empezó a levantar la cabeza cuando lo veía. Había algo en ese trato, en ese cuidado constante, que le devolvía poco a poco la fuerza y la dignidad. Nadie entendía por qué Rogelio invertía su tiempo y sus pocas energías en un animal al que ya todos habían dado por inútil. Los vecinos lo miraban con lástima desde lejos. Algunos decían que la soledad lo estaba volviendo loco. Otros se burlaban abiertamente, señalando que hablaba con el caballo como si fuera un viejo amigo. Pero Rogelio no les respondía. Su atención estaba en otra parte. Mientras lo cepillaba, le contaba historias de su juventud, misiones que nadie más conocía, momentos que solo un compañero de cuatro patas podía entender. En esos relatos, el dolor se mezclaba con orgullo. Y cada caricia en el lomo del animal era también una caricia al recuerdo. Poco a poco, comenzó a entrenarlo. Primero con movimientos simples, caminar en línea recta, responder a una orden suave, levantar las patas sin miedo. Luego, ejercicios más exigentes, giros, equilibrio, respuesta a señales verbales. El caballo aprendía lento, pero aprendía. Y Rogelio, que ya tenía sus años a cuestas, también se entrenaba a sí mismo. Se levantaba más temprano, dormía menos, comía con disciplina. En ese proceso de enseñanza, él también se reconstruía. Porque ver cómo aquel ser, despreciado por todos, recuperaba su fuerza, era un espejo. Uno que le devolvía un rostro que creía haber perdido. Los niños del barrio comenzaron a acercarse. Al principio se reían, luego se quedaron mirando en silencio. Uno trajo una zanahoria, otro le pidió a su abuelo que le contara quién era ese señor de gorra militar que entrenaba un caballo como si fuera oro. La historia empezaba a despertar curiosidad. Algo en esa escena diaria, el veterano y el animal, viejos y rotos, pero firmes, tocaba una fibra que ni el desprecio ni la indiferencia podían apagar. Sin que él lo supiera, Rogelio estaba sembrando algo más que respeto, estaba sembrando memoria. Cada mañana, con las riendas en la mano y el paso lento pero firme, Rogelio guiaba al caballo en círculos por el patio, como si cada vuelta borrara una burla, una injusticia, una risa cruel. No era una carrera contra el tiempo, ni contra la vejez. Era una carrera por el recuerdo, por la honra, por todos los que, como él, fueron descartados. Y aunque nadie lo decía aún, todos sabían que algo estaba por cambiar. Aquel día amaneció con un cielo despejado, como si el destino también quisiera observar lo que estaba por suceder. Era la fecha de la feria anual del pueblo, la misma donde todo había comenzado con una burla disfrazada de homenaje. Las calles estaban decoradas con banderines coloridos, los niños corrían con globos en la mano y la plaza central ya hervía de risas, música y charlas despreocupadas. Nadie esperaba que ese día fuera distinto a los anteriores. Nadie, excepto Rogelio. Él se levantó al alba, vistió su viejo uniforme de gala, pulió con cuidado sus botas gastadas y le colocó al caballo un sencillo pero limpio arnés hecho por sus propias manos.
Cuando apareció en el recinto, montado con firmeza y la mirada al frente, los murmullos se alzaron como un oleaje. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros fingieron no verlo. Pero todos sintieron que algo se removía por dentro. El caballo, antes flaco y vencido, ahora lucía con porte. No había milagros en su cuerpo, seguía siendo viejo, pero caminaba con otra alma. Nadie entendía qué pretendía ese veterano con su animal rescatado. ¿Qué hacía allí? ¿Era una provocación? ¿Una locura de anciano? Pero en el corazón de Rogelio no había orgullo ni revancha, solo propósito. La carrera de exhibición comenzaría en media hora. Era un evento simple, organizado para entretener a los niños y recaudar fondos para la escuela local. Participaban jinetes jóvenes, caballos de cría y uno que otro aficionado. Nadie esperaba un espectáculo real. Hasta que Rogelio se inscribió. Al principio, el encargado de la lista creyó que era una broma. Luego, con una mirada firme del veterano, entendió que no lo era. Se hizo un silencio incómodo alrededor. Algunos rieron con nerviosismo, otros cruzaron miradas de incomodidad. La mayoría creyó que se retiraría antes del inicio. Pero Rogelio no se movió. Revisó las riendas, habló en voz baja con el caballo, como si preparara algo íntimo, algo sagrado. El animal respondió con un resoplido tranquilo, como si entendiera. Los niños se acercaban al vallado, susurrando entre ellos. Algunos adultos comenzaban a recordar viejas historias, que ese hombre había servido en operaciones difíciles, que había perdido camaradas, que había vuelto con heridas que no se veían. El rumor comenzó a crecer. El aire cambió. Y cuando anunciaron el inicio, Rogelio se posicionó en la línea de salida, junto a jóvenes fuertes y animales potentes. No desentonaba, porque no buscaba encajar. Buscaba honrar. En sus ojos no había miedo ni vanidad, solo recuerdo. El mismo que llevaba grabado en la piel del caballo. El disparo sonó. Y entonces, lo imposible comenzó a escribirse. El sonido del disparo retumbó como un eco del pasado, como si marcara no solo el inicio de una carrera, sino el despertar de una memoria dormida. El caballo de Rogelio no salió disparado. No tenía la velocidad de los demás, ni la potencia de los ejemplares jóvenes. Pero avanzó. Con paso firme, constante, obedeciendo apenas a la voz del veterano. No había látigos, ni gritos, ni desesperación. Solo la conexión silenciosa entre dos sobrevivientes que sabían que lo importante no era llegar primero, sino llegar con dignidad. Las primeras risas burlonas se apagaron en la primera vuelta. Lo que empezó como una caricatura para muchos, comenzó a tornarse incómodamente solemne. Cada paso del caballo marcaba una huella de respeto sobre la tierra. Los niños dejaron de corretear. Los adultos bajaron el volumen de sus conversaciones. Algunos se llevaron la mano al pecho sin darse cuenta. Nadie entendía por qué, pero había algo en esa imagen que los removía por dentro, como una herida que no sabían que seguía abierta. Rogelio no buscaba ganar. Su rostro no reflejaba ansiedad, ni esfuerzo exagerado. Estaba concentrado en cada susurro que le dedicaba al caballo, en cada giro suave de las riendas, en cada aliento compartido. La escena, tan inesperada, evocaba otras que vivió en el pasado: maniobras en el desierto, evacuaciones en silencio, promesas entre hermanos de guerra. Lo que estaba haciendo no era competir. Era recordar. Era mostrarle al mundo que aún en el ocaso de la vida, hay coraje. Que la memoria no se arrastra, galopa. Los jóvenes jinetes comenzaron a mirarlo con otra expresión. Algunos redujeron la marcha, otros simplemente lo observaron en silencio mientras los alcanzaba. No por velocidad, sino por valor. La multitud, al principio indiferente, ahora contenía el aliento. Una mujer mayor empezó a aplaudir lentamente. Otro hombre, con sombrero en la mano, la imitó. Y pronto, sin saber cómo ni por qué, toda la plaza aplaudía. No por espectáculo. Por redención. Por memoria. Por el respeto que habían olvidado dar. Ese hombre, solo con su caballo viejo, estaba recordándoles lo que significaba la honra. Lo que significaba el sacrificio, el legado, la dignidad. Cada zancada era una lección. Y sin decir una palabra, Rogelio estaba gritando al mundo lo que nadie se atrevía a pronunciar: que un veterano no es un adorno del pasado, sino una llama viva que merece respeto, siempre. La última curva parecía interminable. El sol caía sobre la pista con fuerza, y el polvo levantado por los caballos más jóvenes aún flotaba en el aire. Pero en medio de esa nube de tierra y recuerdos,
La figura de Rogelio se mantenía erguida. Su espalda recta, la mirada al frente, las riendas firmes pero suaves. El caballo, viejo y marcado por los años, mantenía el ritmo. No había jadeos desesperados ni tropiezos. Solo constancia. Solo lealtad. Solo la silenciosa promesa de no detenerse hasta el final. Y cruzaron la línea. No fueron primeros. Ni siquiera terceros. Pero llegaron. Juntos. Íntegros. Invencibles a su modo. Por un instante, el silencio cubrió la feria como un manto sagrado. Nadie sabía cómo reaccionar. El bullicio de antes se convirtió en un vacío que pesaba en el pecho. Luego, como un trueno contenido, las palmas comenzaron a estallar. No eran gritos de euforia. Eran golpes de conciencia. Cada aplauso era una disculpa, una lágrima no derramada, una verdad reconocida demasiado tarde. Los organizadores, los mismos que le entregaron aquel caballo como burla disfrazada de homenaje, no sabían dónde mirar. Algunos bajaron la vista, otros fingieron atender a llamadas imaginarias. La vergüenza flotaba en el aire. Pero Rogelio no buscaba venganza. No había rastro de soberbia en sus ojos. Solo dignidad. Desmontó con calma, acarició al caballo como si fuera un compañero de trinchera, y levantó la cabeza con serenidad. Era un gesto simple, pero contenía una vida entera de silencios tragados y dolores honrados. La multitud, de pie, lo observaba con una mezcla de asombro y culpa. No era solo la historia de un veterano. Era el reflejo de miles que fueron olvidados, que regresaron del frente para ser ignorados en su propio país, que envejecieron escuchando como los llamaban inútiles mientras ellos cargaban con cicatrices que el mundo prefería no ver. Ese momento no pertenecía al espectáculo. Era un acto de justicia emocional. Una niña se acercó con un pañuelo blanco y se lo entregó. Rogelio lo tomó, se lo ató en la muñeca como en los viejos tiempos, y simplemente asintió. Sin discursos, sin alardes. Solo con ese gesto, dejó claro que el honor no necesita palabras cuando ha sido vivido con integridad. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron lo mismo. Ese día no ganó una carrera, ganó la memoria. Al día siguiente, la feria parecía otra. Los mismos pasillos donde se habían oído burlas ahora estaban cubiertos de carteles improvisados con la imagen de Rogelio y su caballo. Algunos niños pintaron su rostro con crayones, otros dibujaron la silueta del caballo cruzando la meta como si fuese un superhéroe silencioso. La noticia se había extendido más allá del pueblo. Un periódico local publicó la historia bajo el título, El hombre que cabalgó con la dignidad de un pueblo entero. En pocas horas, las redes sociales convirtieron a Rogelio en símbolo de respeto, memoria y justicia restaurada. No tardaron en llegar visitas. Primero algunos curiosos, luego reporteros, y después personas que, como él, habían sido descartadas por la edad o el pasado. Se sentaban en su porche, escuchaban en silencio y lloraban sin hablar. Porque cada palabra de Rogelio era un espejo. No hablaba de guerras ni medallas. Hablaba de valores, de familia, de pérdidas, de la patria que llevaba tatuada en el alma. Y en cada pausa, el peso del silencio decía más que 1000 discursos. Nadie salía de allí sin haber cambiado por dentro. El caballo también se convirtió en leyenda. Los niños comenzaron a llamarlo Honor, y el nombre quedó. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, organizaron una ceremonia para entregar a Rogelio una medalla civil. Esta vez, sin sarcasmo. Esta vez, con lágrimas verdaderas. La plaza estaba llena. Cuando subió al escenario, no vestía uniforme ni traje. Solo su camisa gastada, su gorra de veterano y el pañuelo blanco en la muñeca. Al recibir la medalla, no dijo una palabra. Levantó la vista, miró al cielo y cerró los ojos. Allí estaban todos los que no pudieron regresar. Y él los representaba. Después de la ceremonia, una mujer mayor se le acercó. Tenía en las manos una foto arrugada. Era su hermano, caído en combate, que había servido con Rogelio. Se abrazaron sin hablar, con esa clase de silencio que solo conocen quienes comparten el mismo dolor. Ese instante fue retratado por un fotógrafo anónimo, y días después, la imagen se convirtió en un símbolo. Una generación que pedía perdón a otra. Una herida histórica que empezaba a cerrarse. Ya no se reían. Ya no lo miraban como una carga. Ahora, lo buscaban. Las escuelas lo invitaban a contar su historia. Las familias llevaban a sus hijos para que escucharan lo que realmente significa sacrificio, dignidad y patria.
Y aunque él siempre repetía que no había hecho nada especial, todos sabían que eso no era cierto. Porque a veces, lo más extraordinario es seguir caminando cuando nadie cree en ti, y hacerlo con respeto, con humanidad y con memoria. Pasaron los años, pero la historia de aquel día jamás se desvaneció. La feria local, aquella que una vez fue escenario de burla, ahora lleva el nombre de Rogelio Martín. No es solo un homenaje. Es una lección escrita en madera, memoria y polvo de caminos. Cada año, en su honor, se celebra la carrera de la dignidad. En ella, ningún caballo es descartado por su edad. Ningún jinete es juzgado por sus cicatrices. Todos corren por algo más profundo, el derecho a ser vistos, a ser recordados, a ser respetados. Allí no importa el tiempo, importa el valor. Los niños aprenden desde pequeños quién fue Rogelio y qué hizo con aquel caballo viejo que nadie quería. En las escuelas se cuenta su historia como parte del patrimonio local. Las maestras no hablan de un héroe con capa, sino de un hombre que cargaba años y heridas, pero que aún así eligió levantarse sin rencor. Porque ese es el tipo de legado que transforma generaciones, el que no se impone, pero se siente en el alma. Honor, el caballo, aún camina despacio por los campos donde antes se entrenaban. Ya no corre, pero su presencia basta para que el pueblo entero recuerde. El nieto de Rogelio, un muchacho de nombre Esteban, cuida de él con esmero. No lo hace por obligación. Lo hace porque entiende que ese animal no es solo un caballo, sino la viva representación de todo lo que su abuelo defendió: el respeto, la honra, el perdón, la compasión y la justicia. Esteban también lleva en su gorra el emblema de veterano. No porque haya ido a la guerra, sino porque heredó la batalla moral de su abuelo, luchar por los olvidados. Cada vez que alguien intenta burlarse de los mayores, él cuenta esta historia. Cada vez que alguien cree que la vejez es sinónimo de inutilidad, él recuerda el día en que su abuelo cabalgó con la dignidad de todos los silenciados. A veces, en los atardeceres, Esteban se sienta en el mismo porche donde Rogelio solía narrar sus recuerdos. Y aunque ya no está físicamente, su voz sigue viva. En cada niño que aprende a no reírse del débil. En cada joven que decide escuchar antes de juzgar. En cada adulto que entiende que hay batallas más grandes que las armas, las del alma. El legado de aquel veterano galopa aún hoy, más firme que nunca.